Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro culto de escuela dominical. Vamos a tener algunos cantos, dos himnos, y quiero entonar un canto especial, primeramente recordando, felicitar a todas las mamás que tenemos en la iglesia. Muchas felicidades. Hoy que se festeja el Día de las Madres, estamos agradecidos con Dios por ustedes. Son un motor importante en nuestras familias, en nuestra iglesia, y oramos al Señor para que el Señor les bendiga, les fortalezca, les siga usando, y son una gran bendición. Tienen una gran responsabilidad en casa, pero también tienen una gran bendición de Dios, que Dios nos ha dado hermosas damas en la iglesia, hermanas que sirven al Señor, hermanas que son de ejemplo y hermanas que cuidan bien sus hogares. Les queremos felicitar a todas aquellas mamás en la iglesia, y quiero primeramente entonar un canto dedicado a las mamás. Ese canto se llama La Más Grande Mujer. Cuando tú eras joven, decidiste ser madre. A Dios pediste un hijo, y Él contestó: ¿cómo puedo pagarte estas noches de desvelo? La ternura que me diste, estas lágrimas tuyas. Dime tú si no eres la más grande mujer, pero que Dios te llene de paz, de vida y salud, pues mi oración tú serás. Cuando tú eras joven, decidiste ser madre. A Dios pediste un hijo, y Él contestó: ¿cómo puedo pagarte esas noches de desvelo? La ternura que me diste, estas lágrimas tuyas. Dime tú si no eres la más grande mujer. Espero que Dios te llene de paz, de vida y salud, pues mi oración tú serás. Pues mi oración tú serás. Ahora vamos a entonar algunos himnos, hermanos. Vamos a entonar dos himnos. Primero, el himno de Yo quiero trabajar por el Señor. Muchas felicidades a todas las mamás de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga y les siga prosperando. Esperemos pronto saludarnos ahí en la iglesia y darles personalmente esa felicitación. El canto de Yo quiero trabajar por el Señor es el número 172. Si alguien tiene un himnario ahí en casa, cantamos. Dice: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, ocupado siempre estar en la vida del Señor.
como en el himnario se tiene ahí en su casa, himno número 173. Hallé un buen amigo. Cantamos: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, mientras tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a entonar un coro más. No lo tenía aquí anotado, pero vamos a buscar aquí en el coditario. Si a usted le gustaría que entonáramos alguno en especial, escríbelo ahí por WhatsApp, dígale al pastor y él lo va a compartir con nosotros para que podamos cantarlo. ¿Qué le parece si entonamos el coro Los que confían en Jehová? Los que confían en Jehová es el Salmo 125 en la Biblia, y en el coditario es el número 26. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y hermanos, continúen alabando a nuestro Dios ahí en casa junto con la familia. Vamos a estudiar de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle a tomar su Biblia. Busque un lugar en especial, como le hemos repetido, donde pueda poner atención a la palabra de Dios. No lo haga acostado en su cama o en una posición que le quite la atención a la palabra de Dios. Trate de quitar toda distracción y darle prioridad a Dios. Dele el tiempo que el Señor espera de usted. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos viendo nuestra serie de lecciones acerca del tiempo que le damos al Señor. Vimos en cuanto a nuestra vida, lo que le damos al Señor de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestras posesiones, cómo nuestra vida le pertenece al Señor, cómo Él nos ha prestado y somos administradores de lo que Él nos ha dado. Y vamos a ver ahora en especial lo que Dios espera de nosotros y principalmente, bueno, primero vamos a comenzar con el tema acerca de la iglesia local, de cómo Dios espera que cada uno de nosotros formemos parte de la iglesia local que
administremos nuestro tiempo y entendamos que es una iglesia local, como está establecido en la palabra de Dios, que debemos de servir al Señor. Y quiero que tome una Biblia ahí en su casa, tome un lugar en especial. Vamos primeramente a orar al Señor, a pedirle su bendición. Señor Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de analizar tu palabra, de estudiar, de poder entender qué es lo que tú esperas de nosotros y especialmente, Señor, entender la iglesia local. Te queremos pedir que tú nos limpies de todo pecado, que si hay algo que está interrumpiendo nuestra comunión contigo, que nos quites el pecado, Señor, que tú has prometido en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Venimos ante ti pidiéndote que si en algo te hemos ofendido, que limpies nuestro corazón. Reconocemos que el pecado siempre está delante de nosotros. Queremos darte a ti la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Pedirte, Señor, que tú bendigas a cada hermano que se toma el tiempo, Señor, de estudiar tu palabra, de llegar hasta esos momentos y de analizar juntos, Señor, tu palabra. Bendíceles de una manera especial, Señor. Hay quienes tienen el tiempo, pero no lo administran bien, Señor. No separan su tiempo para buscarte. Anímales, Señor. Pon una carga en su corazón de estudiar también de tu palabra. Permite que tu palabra pueda ser de bendición a tu iglesia, Señor, y que podamos ser de bendición unos para con otros y que pronto podamos estar juntos, Señor. Permítenos aprovechar ese tiempo. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la iglesia local, hermanos. Primeramente, ¿por qué debo yo de involucrarme en una iglesia local? ¿Por qué tengo que ser parte yo de una iglesia local? Cuando como hijos de Dios hemos determinado comenzar a buscar a Dios, a entregarle al Señor nuestros bienes, entregarle al Señor mi vida, mi tiempo, administrar mi tiempo para darle al Señor, servir también al Señor. Y cuando he aprendido a comenzar a darle el control al Señor, es importante entender que para lograr mantenerme dentro del lugar que Dios ha establecido para mí, tengo que estar en una iglesia. Dios ha establecido grandes instituciones en la tierra. Por ejemplo, la familia es una institución muy grande y muy especial, donde hoy celebramos el Día de las Mamás, el día 10 de mayo, donde las mamás son parte importante de esta institución que Dios estableció. La familia, todos formamos parte de una familia, todos tenemos un padre, todos tenemos una madre, y Dios estableció esta institución. El gobierno civil que tenemos en el mundo lo ha establecido Dios. En 1 Corintios dice que nos sometamos a toda institución, sométase toda persona a las instituciones, porque por Dios, a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Y dice la palabra de Dios que los que resisten acarrean condenación. Y dice que resiste, a Dios resiste, porque Dios ha establecido esas autoridades. Entonces Dios ha establecido grandes instituciones en la tierra. Y uno de ellos es la iglesia local. La iglesia local ha sido constituida y comisionada por Dios para llevar a cabo el propósito divino de alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos, perfeccionar a los salvos en Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el plan de Dios de todo cristiano no podrá llevarse a cabo si no está dentro de una iglesia, si no está en conexión con una iglesia local. Ahora, el objetivo que vamos a buscar con esta lección en este día es lograr que cada uno de nosotros adquiera la necesidad de congregarse en la iglesia. Ahorita no podemos congregarnos físicamente, pero allí en casa podemos congregarnos estando en oración, en comunión unos con otros, en oración, el estar orando unos por otros, el estar mandándose mensajes, el estar compartiendo con otros hermanos cómo Dios les ha bendecido y ha guardado. Eso también es parte de la iglesia, pero pronto Dios nos va a permitir congregarnos en la iglesia y es uno de los propósitos de la iglesia. Es uno de los propósitos de esta lección, que nosotros tengamos el deseo de congregarnos y de reunirnos para alabar al Señor, para aprender de su palabra y poder estar listos para poder aprender y mostrar a todos el deseo de obedecer al Señor. Ahora, ¿qué debemos de ver en cuanto a la iglesia local? Primero tenemos que entender qué es una iglesia local. Y primero, no es un edificio. La iglesia no es el edificio. A veces llamamos a la iglesia, al templo lo llamamos iglesia. Decimos voy a ir a la iglesia cuando la iglesia no es un edificio.
Hechos 14, 27. Algunas citas las voy a nombrar solamente para aprovechar el tiempo. Usted puede poner una pausa al video ahí en su casa y buscar estas citas bíblicas. Hechos capítulo 14, versículo 27, dice lo siguiente. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, fíjese, dice llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se refiere a esta porción de la escritura a reunido a la iglesia. Si se refiriera a un edificio, no se podría reunir un grupo de edificios, o no se podría reunir el edificio, sino a un grupo de personas. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24, que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, también nuestros cuerpos son templo de Dios. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual no sois vuestros, el cual es de Dios? No es un edificio. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y un edificio no puede hacerlo. Un edificio es una bendición que Dios nos ha dado para reunirnos, para poder tener lo necesario, para poder alabarle, para tener un lugar donde glorificar su nombre y juntos poder tener actividades, pero no es un edificio. Ve, dentro de entendiendo que es una iglesia local, no es un grupo denominacional o una congregación, no es un grupo en especial la iglesia, o no es una congregación la iglesia, ahorita lo vamos a entender. Es un cuerpo de hombres y mujeres salvos, bautizados, llamados por Dios para servir en un área específica y con el propósito de llevar el evangelio al mundo. Se lo vuelvo a repetir, es un cuerpo de hombres y mujeres salvos, esto es importante, salvos, bautizados, que es la manera en que nos agregamos a la iglesia, llamados por Dios para servir en un área en específica, con el fin de llevar el evangelio a los que lo necesitan, al mundo perdido. Esa es una iglesia, hermanos. No es una congregación, porque puede juntarse a un grupo y decir que es de iglesia, pero a lo mejor muchos no son salvos, o a lo mejor ni siquiera son bautizados, o no tienen el bautismo bíblico, como lo dice la palabra de Dios, sino la iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres salvos, bautizados, llamados para servir en un área específica en la iglesia, para servir al Señor con el propósito de llevar el evangelio al mundo perdido. En 1 Corintios 12:27, Pablo, escribiendo a personas salvas, bautizadas, claramente les dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, sois el cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a personas que tienen a Cristo Jesús en su corazón y han sido bautizados. Dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo, aquellos que son parte de la iglesia, que han sido bautizados y están sirviendo al Señor. Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano en 1 Corintios 12, 14 al 27. Léalo ahí en casa, pongo una pausita. En esta porción de la Escritura, Pablo hace una comparación perfecta acerca de cómo la iglesia se compara con el cuerpo. Y cada miembro tiene una función diferente, nos dice la palabra de Dios ahí en los versículos 14 al 20. Ningún miembro puede funcionar por sí solo, como en el cuerpo nuestro. Podemos entenderlo así. No podemos ser todo oído, como dice la palabra de Dios, o todo nuestro cuerpo no puede ser todo ojo. Y de hecho, cuando nuestro cuerpo falla, algo de nuestro cuerpo, por tan pequeño que sea, no puede funcionar a veces nuestro cuerpo. Cuando se fractura un dedito del pie, no puede hacer muchas actividades solamente por un dedito que se fracturó. Ningún miembro puede funcionar por sí solo, dice el versículo 21. La colaboración de cada miembro es vital, ayudándonos unos a otros, como dice Efesios capítulo 4, refiriéndose al cuerpo de Cristo, refiriéndose a cómo una iglesia funciona ayudándose unos a otros en amor. Un cuerpo que funciona apropiadamente opera como una unidad, dice el versículo 25 al 27. Ahora, la iglesia se asemeja a un cuerpo porque así debe de funcionar la iglesia. Ningún miembro en la iglesia funciona por sí solo. Ningún miembro en la iglesia
Todos los miembros en la iglesia somos vitales para poder que la iglesia funcione. Y un cuerpo funciona apropiadamente operando como una unidad. Yo creo que ahorita en esos tiempos nos damos cuenta la necesidad de congregarnos, ¿no? De cómo otros puedan ser de bendición para nuestras vidas, de cómo cada área en nuestra iglesia puede tener sus maestros, los niños, los jóvenes, los adolescentes, que les enseñen la palabra de Dios, cómo podemos tener quien nos ayude en las áreas de la iglesia, en administrar las actividades, en tener compañerismos, en tener tiempos de compañerismo unos con otros, y nos damos cuenta de cómo la iglesia funciona así, y ahorita más que nunca lo extrañamos, el estar juntos como iglesia. Y ahorita la iglesia no puede estar funcionando como debiera. Podríamos estar reunidos y algunos enseñando la palabra de Dios, como los maestros, algunos sirviendo al Señor. Hay algunos hermanos, hay una hermana que todavía en la iglesia va a hacer el aseo para que la iglesia, para que el templo no decaiga. Hay hermanos que están ofrendando para seguir pagando la luz, para que en el tiempo que se necesite esté funcionando, pagando el agua, aunque ahorita no se está ocupando como lo usamos regularmente. Hay hermanos que están sirviendo en eso todavía, están apoyando. Hay hermanos que están animando a otros, compartiendo la palabra de Dios, exhortando, y eso es una bendición. Nos da gozo ver que hay hermanos que están compartiendo con otros la palabra de Dios, lo que han estudiado, lo que han leído, compartir sus gratitudes, compartir, tener tiempo de oración, hermanos, y eso es una bendición, el poder servirnos unos a otros, el poder ser de bendición. Así es como funciona una iglesia. Ahorita en esos tiempos no podemos hacerlo personalmente, pero gracias a Dios tenemos estos medios en donde podemos ser de bendición. Ahora, punto número 2, entendemos ya lo que es una iglesia. No es un edificio, sino es un grupo de personas salvos, bautizados, reunidos con el propósito de edificarse unos a otros, de servir en la obra de Dios y de llevar el evangelio al mundo perdido. Eso es una iglesia, hermanos. Ahora, 2, adáptese al propósito que persigue la iglesia local. ¿Cuál es el propósito que la iglesia local tiene? La primera iglesia que fue organizada para cumplir varios propósitos. Hechos, vamos a buscar en la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, y voy a invitarle que le ponga una pausita ahí al video y que lo lea en casa. Hechos 2, 41 al 47, donde nos habla, donde se reunió por primeras veces la iglesia, la iglesia primitiva. Y lo que nos enseña ahí, versículo 42, que se reunieron para enseñar la palabra de Dios, Número 2, dentro del versículo 42, búsquelo, analícelo mientras lo vamos dando los puntos aquí. Usted véalo en la Biblia. Versículo 42, aparte de enseñar la palabra de Dios, tener compañerismo con otros cristianos. Estaban reunidos ahí unos con otros y compartían el pan de la paz en las casas. Ahorita lo vamos a ver. Oraban unos por otros, tenían tiempo de oración. En el versículo 42, en el mismo versículo 42, llevar a cabo 2 ordenanzas dadas por la iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Partían el pan, como lo dice la palabra de Dios acerca de la cena del Señor. Llevaban a cabo esas 2 ordenanzas. 5, en el versículo 43, ser un testimonio a la gente del poder y la gracia de Dios. La gente se maravillaba de lo que Dios hacía por medio de la iglesia, de cómo alababan a Dios. Número 6, ayudarse y ministrarse mutuamente. Se compartían unos a otros, compartían las bendiciones de Dios. Versículo 44 y 45, ayudarse y ministrarse mutuamente. Número 7, alcanzar a la comunidad, alcanzar a la gente para Cristo. Versículo 46 y versículo 47, mucha gente era añadida por el testimonio de ellos. Y número 8, versículo 47, glorificar y alabar a Dios. Estos 8 propósitos, hermanos, cumplía la iglesia primitiva. Enseñar la palabra de Dios, tener compañerismo con otros cristianos, orar por otros, llevar a cabo las 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, ser un testimonio a la gente del poder y la gracia de Dios. Número 6, ayudarse y ministrarse mutuamente unos a otros. 7, alcanzar a la comunidad para Cristo. Y 8, glorificar y alabar a Dios. Y todos aquellos se maravillaban y la iglesia se gozaba en el Señor y crecía. Eso era uno de los propósitos principales que cumplía las primeras iglesias. Ahora, la iglesia tiene una prioridad.
La iglesia tiene una prioridad. La prioridad más importante de la iglesia local es edificar, enseñar, fortalecer y cimentar nuestras vidas, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Se lo vuelvo a repetir. Una de las prioridades más importantes, de la iglesia es edificarnos unos a otros. Edificarnos unos a otros. Efesios 4, 11 al 16. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice eso acerca de cómo Dios estableció en la iglesia pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Léelo ahí en su casa, pongo una pausita. Efesios 4, 11 al 16. Una de las prioridades más importantes en la iglesia es esta: edificar, ser edificados. Porque si no somos edificados, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? ¿Cómo vamos a poder estar orando por otros si no estamos siendo edificados? ¿Cómo vamos a poder dar testimonio a otros del poder y la gracia del Señor si no lo estamos teniendo nosotros mismos? ¿Cómo vamos a ministrar a otros si no podemos nosotros edificarnos? ¿Cómo vamos a poder alcanzar la comunidad si no somos ejemplo vivo de nuestra propia vida, no somos sacrificio vivo y santo? Punto número 3, vamos muy rápido, ya estamos muy avanzados. Punto número 3, comprenda su función dentro de la iglesia local. ¿Qué parte tiene usted dentro de la iglesia local? ¿Qué parte tiene usted dentro de la iglesia local? Durante el desarrollo de la vida cristiana, el cristiano deberá experimentar 3 etapas amplias y generales de crecimiento, según se detalla en Efesios 4:12. 3 partes importantes, y se las voy a nombrar. Primero, debe perfeccionarse como santo. Segundo, debe hacer la obra del ministerio. Y tercero, debe edificar el cuerpo de Cristo. Se los explico. El primero de ellos, que se nombra ahí en Efesios 4:12, perfeccionarse como santo. Esta es una etapa para observar y aprender. Hay cristianos nuevos en nuestra iglesia, hay personas nuevas que han conocido del Señor. Es una prioridad que deberá someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. Mateo 11, 28 al 30. Fíjense, vamos a buscarlo ahí. Mateo 11, 28 al 30. Dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una de las prioridades, es una de las principales funciones que debemos de realizar, a aprender a perfeccionarnos como santos, a darle al Señor nuestras cargas, a aprender de la palabra de Dios, de Él. Ahora, 2, debe hacer la obra de su ministerio, debe hacer la obra del ministerio. Esta es una etapa para participar. Con el tiempo, el creyente crecerá naturalmente hasta el punto en el cual podrá empezar a servir y tomar algunas funciones básicas a través de los ministerios que ya han sido establecidos en la iglesia. Por ejemplo, hay algunos hermanos que ya comienzan a servir en el dar clases, en ser maestros. Estábamos orando por unos nuevos ministerios que íbamos a comenzar en la iglesia. Esperemos que pasando esta contingencia así sea. Hay unos hermanos que pudimos tener la oportunidad de platicar con ellos para comenzar un ministerio, tomar parte de servicio y comenzar a hacer la obra del ministerio. Estamos orando todavía por esto y esperemos que el Señor así lo permita, que nuestra iglesia continúe funcionando y estos hermanos puedan servir. Y hemos visto que ya han tomado el tiempo de perfeccionarse como santos y están en ese proceso todavía. Nunca se termina ese proceso de ser santos como el Señor quiere que seamos santos y llenarnos de la palabra de Dios. Pero hacer la obra del ministerio, hay algunos hermanos que están apoyando en el aseo, en el poder apoyar con el aseo, el poder ayudarnos con algún servicio que se necesite en la iglesia, algunos hermanos que nos ayudan a dirigir, algunos hermanos que nos ayudan a preparar algunos materiales para actividades, algunos hermanos que nos ayudan a organizar, hay algunos hermanos que están sirviendo dentro del área de servicio en la iglesia. Mateo 4:19
Mateo 4:19. Voy a invitarle a que lo busque ahí en su Biblia. Mateo 4:19 dice de la siguiente manera. Estoy utilizando otra Biblia y todavía no me acostumbre. Mateo 4:19, le dije. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dijo el Señor, hablando acerca del servicio. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, parte de la obra del ministerio. Santiago 1:22 al 25. Santiago 1, Hebreos, Santiago. Dice de la siguiente manera, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, no seamos solamente oidores. Hay muchos hermanos que toda su vida, hay cristianos que toda su vida, en esta iglesia no, en otras iglesias, ojalá en nuestra iglesia no haya gente así, pero siempre en todas las iglesias hay hermanos que toda la vida están sentados escuchando la palabra de Dios y solamente se alimentan, pero jamás lo ponen en práctica, no hacen ejercicio en su vida espiritual, no sirven a otros, no apoyan. Hermanos, le animamos a que pueda entender esto, comprenda su función dentro de la iglesia local, que debemos de servir al Señor, que debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido y servir unos a otros. Ahora, tercera cosa, debe edificar el cuerpo de Cristo. Esta es una etapa para tomar la dirección de nuestra vida, de nuestro servicio. Al continuar su crecimiento, el cristiano llegará al punto en que podrá empezar a ministrar a otros de la misma manera en que él ha sido ministrado. Hay una parte en nuestra iglesia que nos hace falta, hermanos, donde necesitamos gente que nos ayude a discipular a nuevos cristianos, gente que nos ayude a dar discipulados, lecciones de crecimiento a personas que están comenzando en el cristianismo. Se necesita de hermanos que puedan servir a Dios en esta área. Segunda Timoteo 2:2 dice que debemos de servir al Señor. Dice, vamos a buscarlo. Segunda Timoteo 2:2 dice de la siguiente manera, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí nos da dos requisitos, que sean fieles y que sean idóneos para enseñar a otros. Que debemos de hacer esto, hermanos, el servir al Señor. Estas tres etapas pueden comprobarse en el crecimiento físico, en la niñez, la juventud y la madurez. Sea paciente. Si usted es un nuevo cristiano, necesita este proceso y este proceso lleva tiempo el crecer. Nadie llegó a la madurez, al ser adulto, de la noche a la mañana, sí. Se necesita un proceso y es tardado. Y en nuestra vida cristiana, algunos lo llegan a hacer rápido porque aprenden y se pasan el tiempo estudiando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Necesitamos eso, hermanos. Solo esté seguro de permanecer fiel al organismo que Dios estableció, la iglesia local, de servir a Dios en esta área donde Dios le ha establecido. Ahora, sea un miembro de una buena iglesia, sea miembro de una buena iglesia. ¿Cómo encontrar una iglesia local que Dios quiere? ¿O cómo encontrar una iglesia local donde Dios quiere que le sirva? Primero, ore acerca de esto. Ore acerca de la iglesia. No podemos tomar decisiones al vapor. No podemos tomar decisiones así nada más porque yo creo que no es donde Dios quiere que esté. Debemos de aprender, hermanos, a tomar decisiones orando al Señor. Debemos de aprender a tomar decisiones poniéndonos en las manos de Dios, pidiéndole que nos muestre o que nos guíe a una buena iglesia donde podamos ser edificados, donde podamos estar aprendiendo de la palabra de Dios y creciendo. Si usted está creciendo
Si usted está siendo de bendición para otros, es la iglesia donde Dios quiere que esté. Ahora observe las cualidades de la iglesia en particular y compárela con los requisitos bíblicos de una buena iglesia. Si usted va a cambiarse de iglesia, vea las cualidades de la iglesia y compárela con los requisitos bíblicos que Dios ha establecido para una iglesia. ¿Hay evidencia de ganancia de almas? ¿Hay personas que están siendo, hay nuevas personas en la iglesia que están aceptando a Cristo? Mateo 7:20 y Hechos 2:47 nos dice que la iglesia crecía y muchos se añadían a la iglesia. Luego en casa pongo una pausita, Mateo 7:20 y Hechos 2:47. Voy a poner una pausita para cerrar aquí la ventana porque se está metiendo el agua, está lloviendo. Permítanme un momento. Continuamos. Estamos por terminar. ¿Hay evidencia de ganancia de almas? ¿Hay evidencia de ganancia de almas? Pongo una pausita ahí, como le decía, Hechos 2:47 y Mateo 7:20. La iglesia, Dios añadía nuevas personas a la iglesia. Los líderes de la iglesia creen y enseñan y predican la Biblia como la palabra de Dios y como la guía infalible para su vida. Tito 1:9, fíjense, esta cita sí lo voy a leer. Tito 1:9 dice de la siguiente manera: retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Está dando requisitos de los líderes. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los que enseñan en la palabra de Dios están enseñando realmente la palabra de Dios, y la Biblia es un libro de fe y práctica, y todo lo que se hace en la iglesia se apega a la palabra de Dios. Se anima a los miembros a leer y estudiar la Biblia como lo hace el liderazgo de la iglesia, los líderes de la iglesia. Hechos 17, 10 al 20. Búsquelo ahí en la palabra de Dios, como los líderes animaban a otros a estudiar. La iglesia de Berea lo hacía. Ministran las necesidades de la gente, lo que los hermanos en la iglesia necesitan. Se visita a los que tienen necesidad, se apoya a los hermanos en necesidad. Lo hace esto la iglesia. La iglesia envía y sostiene misioneros, están apoyando la obra misionera. Saben qué misioneros está sirviendo, apoyando la iglesia. Estas dos citas en Hechos 6:1, cuando la iglesia servía a otros en el punto anterior, y este punto, la iglesia sostiene misioneros. Hechos 13, del 1 al 3, de cómo la iglesia local hacía esto. Y hermanos, en cuanto a esas decisiones de cambiarse de iglesia, ¿qué le motiva a cambiarse a otra iglesia? La iglesia local ha sido establecida por Dios, y debemos entender estos puntos importantes de qué es una iglesia local. No es un edificio, todos somos parte de la iglesia. No podemos estar arrancando miembros del cuerpo para dárselos a otros, o no un miembro de mi cuerpo porque me duele, lo voy a arrancar y lo voy a cambiar por otro. No se puede, sería algo ilógico, ¿no? La iglesia es lo mismo. La iglesia es un cuerpo. Hay algunos hermanos que tienen que cambiar de iglesia porque cambian de ciudad o por algunas decisiones de fuerza mayor que no se pueden, que no se puede hacer. Pero ¿está siendo usted de bendición en la iglesia? Si nosotros estamos tomando parte en la iglesia, no habrá necesidad de esto, de tener el deseo de cambiar de iglesia o de no estar en la iglesia. Yo creo que en esos tiempos necesitamos, y es cuando más tenemos deseo de reunirnos, de estar en la iglesia para alabar juntos al Señor. Y le animo a que siga alabando al Señor y entienda esto: ¿qué es la iglesia local? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué estoy haciendo yo en la iglesia local? ¿Realmente estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy edificando? ¿Me estoy siendo de bendición para otros? Y podamos entender que Dios espera de mí esto, que yo pueda servir en la iglesia, ser parte activa en la iglesia, servir a otros. Y esperamos, hermanos, pronto reunirnos, estar juntos en la iglesia, en el templo, estar juntos en el templo, reunidos como iglesia, y poder servir al Señor. Y si usted no tiene un ministerio, comenzar a enrolarse en un ministerio, cumpliendo estas tres etapas que necesitan en la vida: perfeccionarnos como santos, hacer la obra del ministerio, comenzar a servir y edificar el cuerpo de Cristo, servir a otros de una manera activa, ser miembros de la iglesia, servir a Dios. Les animamos, hermanos, que pronto podamos vernos, que siga estudiando la Biblia en su casa. Hermanas, muchas felicidades por el Día de las Madres.
Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor añada muchísimo más a sus hogares y una gran bendición porque están escuchando la palabra de Dios y llegó hasta aquí, es porque ha estado viendo toda la transmisión, estoy escuchando y estudiando la palabra de Dios, que el Señor le bendiga por esa fidelidad. Aquellas hermanas también que sirven en nuestra iglesia, teníamos ahí anotado algunas juntas para maestros y también teníamos una actividad especial para las mamás. Teníamos unos regalos especiales que dar para las mamás de nuestra iglesia, pero pues todo ese tiempo que Dios nos permite pasar por ese tiempo de esta cuarentena, de esta pandemia, de esta peste que Dios ha permitido, Dios cumple también sus propósitos. Esperemos que Dios tenga propósitos buenos y hermosos para nuestra iglesia, para nuestras familias en la iglesia y para los hogares de nuestra iglesia, de nuestras familias de la iglesia, hermanos. Que el Señor los bendiga, estamos orando unos por otros. No olvide seguir sirviendo al Señor en casa. Hable por teléfono a algún hermano o alguna hermana, anímele, exhórtele en el Señor a buscarle y sigamos sirviendo con gozo al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.